Hola amigos, los saluda Blanca Prim de la diócesis de Knoxville. Bienvenidos a La Voz Católica. Ya entrados en el tiempo de Cuaresma, te pregunto, ¿tienes un mapa de ruta para estos 40 días? El Señor nos llama a buscar la conversión de corazón y la Iglesia nos propone este tiempo que está lleno de oportunidades para recibir su gracia. Las parroquias suelen brindar más tiempo para la confesión, o quizás podemos ayudar a alguien que está pasando por un momento difícil. Se trata de amar a Dios y servir al prójimo con más intensidad. Aprovechemos el renovarnos seriamente y prepararnos para vivir la Semana Santa que se aproxima ya. Para conocer más sobre lo que es la Cuaresma, tenemos con nosotros al Padre Julián Cardona, quien nos explicará con más detalle cómo poder vivir mejor este tiempo litúrgico. Padre Julián, como cristianos en medio de un mundo que vemos en ocasiones camina a espaldas de Dios, ¿cómo poder responder ante las tentaciones que se nos atraviesan día a día? ¿Cómo podríamos evitarlas y enfrentarlas sin caer en ellas? Blanca, con esa pregunta que a la vez son tres, recuerdo una catequesis del Papa Francisco sobre el tema mismo de las tentaciones, y el Papa nos estaba recordando que con el demonio no se puede negociar. No podemos nosotros pensar que vamos a vencer el demonio con nuestras propias fuerzas y que esa expresión que menciona el Papa, negociar con el demonio, sea como que nosotros estamos tratando de asegurarnos que podemos nosotros con nuestras propias fuerzas vencer las tentaciones. No, lo que nos está mandando la palabra de Dios, el ejemplo mismo de Jesús, es que nosotros podemos vencer la tentación por medio de la palabra de Dios. Y ya vemos entonces cómo Jesús, frente a las tentaciones, citaba siempre la Sagrada Escritura. Es la primera gran herramienta que nos concede Dios para que nosotros podamos vencer la tentación. También nos presenta Mateo 26:41 la invitación de Jesús a permanecer alertas y orando, justamente para no caer en la tentación, porque la carne es débil, mientras que el espíritu está pronto. Es lo que nos dice Jesús. Entonces, la Sagrada Escritura y la oración, dos grandes herramientas fundamentales para vencer las tentaciones, para evitar caer en el pecado cuando somos tentados. Y en Efesios capítulo 6, versículos del 10 en adelante, San Pablo nos muestra la batalla espiritual en la que los cristianos estamos siempre tentados precisamente por el demonio. Y de los versículos 14 al 18, San Pablo nos está dando las herramientas para que nosotros venzamos en esa lucha espiritual en contra del demonio y en contra de las tentaciones que él mismo nos lanza como dardos encendidos. Miren cómo dice San Pablo en Efesios capítulo 6, versículos del 14 al 18. Tomen la verdad como cinturón, la justicia como coraza, tengan buen calzado, estando listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo, según les inspira el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Entonces, Sagrada Escritura, oración, la fe, mantenernos en la verdad y practicar la justicia. Herramientas todas estas que nos ayudan a luchar contra las tentaciones para ser capaces de enfrentarlas sin caer en ellas, llegando al pecado. Gracias, Padre Julián, excelente. En la mañana de hoy nos gustaría conversar con usted y que nos ayude a profundizar y conocer más sobre la Cuaresma. Toda nuestra vida hemos crecido escuchando sobre la Cuaresma. Vamos a la iglesia y hacemos lo que tradicionalmente nos han enseñado desde pequeños nuestros padres, pero creo que muchas veces no conocemos realmente su significado y lo que este tiempo representa para nosotros como católicos. ¿Nos podría explicar qué quiere decir Cuaresma y por qué la iglesia nos presenta este tiempo litúrgico? Este tiempo de la Cuaresma debe su nombre a lo que en latín se dice cuadragésima, es decir, 40 días. La iglesia, como una manera de prepararnos para el tiempo más importante de nuestra fe, que es la celebración de la Semana Santa, cuando vivimos el misterio pascual, es decir, el misterio de la vida, pasión, muerte, resurrección y glorificación de nuestro Señor Jesucristo, nos ofrece entonces este tiempo de 40 días para que nosotros nos preparemos debidamente para llegarnos a la Semana Santa con un corazón bien dispuesto. La Cuaresma es entonces un tiempo de 40 días
que comienza con el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la Cena del Señor el Jueves Santo, en Semana Santa. El tema principal de la Cuaresma es el llamado a la conversión, en griego metanoia, es decir, un cambio de vida, porque nosotros nos acercamos a Dios y dejamos que su gracia transforme nuestro corazón para ser hombres y mujeres nuevos. Y se habla de 40 días porque el número 40 en la Biblia tiene muchos significados, todos ellos muy importantes para la vida cristiana. Se habla de 40 en varias ocasiones, 40 días del diluvio, 40 años de la marcha del pueblo judío por el desierto, 40 días de Moisés y de Elías en la montaña, 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública. Entonces el número 40 tiene una simbología, un significado muy importante en las Sagradas Escrituras. El número 4 simboliza el universo material. Cuando viene acompañado de ceros, como 40 o como 400, que son, según la Biblia, el tiempo que pasó el pueblo de Israel caminando por el desierto. Cuando viene entonces el 4 acompañado de ceros, significa el tiempo de nuestra vida en la tierra, seguido de pruebas y dificultades. La iglesia entonces nos ofrece este tiempo de preparación para que nuestro corazón esté bien dispuesto, para que al llegar a la Semana Santa la podamos vivir con plena conciencia, sacando el máximo provecho espiritual de este tiempo tan importante para nuestra vida como cristianos. Padre, el miércoles acabamos de recibir las cenizas. ¿Qué simbolizan para nosotros las cenizas? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué la ceniza en la frente el miércoles de ceniza? Muchas personas fuera de la iglesia, pero también dentro de la iglesia, que no tienen conocimiento del significado de este signo tan importante, se dedican a criticar y a inventar muchas historias que en nada tienen que ver con lo que verdaderamente nosotros hacemos al presentarnos cada año en el miércoles de ceniza para ser marcados con la señal de la cruz. Pero hay un significado bíblico muy importante en este signo de la ceniza. Comenzamos diciendo que la ceniza que se nos marca en la frente es la ceniza que se obtiene cuando se queman las palmas del Domingo de Ramos. Y hay un signo allí muy importante ya en el hecho de que sean esas palmas las que se quemen y que de esa ceniza sea de donde la iglesia toma para ungir o para imponer este signo sobre nuestras frentes el miércoles de ceniza. Cuando Jesús iba entrando a Jerusalén en su entrada gloriosa, las personas que lo estaban siguiendo batían palmas a su entrada gloriosa a Jerusalén, y después esas palmas se queman para tomar la ceniza que se impone sobre nuestra frente. El significado de este gesto es que las glorias humanas, la vanidad, el orgullo, el reconocimiento humano termina convirtiéndose en ceniza y no vale tanto para que el ser humano sea feliz. Es lo que la iglesia quiere recalcar con este signo de esas palmas que son quemadas y que se imponen después como ceniza en nuestra frente. Y el hecho mismo de que se utilice la ceniza en nuestra vida de fe como un signo de penitencia y de arrepentimiento no es un invento de la iglesia. En las Sagradas Escrituras encontramos numerosos pasajes que hacen referencia justamente al uso de la ceniza como una manifestación exterior, pública, de aquella actitud de arrepentimiento y de conversión que tenemos en el corazón. Encontramos, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 19, lo que dice Abraham en su diálogo con Dios, que él es polvo y ceniza. Está reconociendo Abraham con mucha humildad lo que es él como ser humano, polvo y ceniza. Allí mismo encontramos en el libro del Génesis cómo cuando Dios castiga a Caín por matar a su hermano Abel, Dios mismo pone una señal sobre Caín para que nadie lo vaya a matar. Génesis capítulo 4, versículo 15. No sabemos qué clase de señal era aquella que le puso Dios a Caín, pero tenemos una idea relacionada en Ezequiel capítulo 9, versículos del 4 al 6. Yahvé dijo: pasa por la ciudad de Jerusalén y marca una cruz en la frente de los hombres que gimen y lloran por sus pecados. Castiguen a los demás, pero al que lleva una cruz en la frente, no lo toquen. Es entonces la señal de marcar de una manera especial a los elegidos de Dios para que no sean castigados y no sean atormentados. En relación con la ceniza, encontramos también diversos pasajes en los que se hace uso de ella como una señal externa de arrepentimiento y de conversión. La más importante de estas referencias bíblicas la tenemos en Jonás capítulo 3, versículo 6, donde ante la predicación del profeta de que Nínive va a ser destruida por todos los pecados que se cometían en ella,
El rey se levanta de su silla, se despoja de su vestido, se cubre de cilicio y se sienta sobre ceniza. Es el uso entonces de la ceniza como una manera de expresar el dolor que tenemos por nuestros pecados y de pedir la misericordia de Dios. En Judith capítulo 9, versículo 1, vemos también cómo esta sierva de Dios cae rostro en tierra, echa ceniza sobre su cabeza y expresa así la actitud de dolor y de arrepentimiento que tiene por los pecados del pueblo. De esta manera entonces vemos cómo tanto el uso de la ceniza como el uso de la cruz que se marca sobre nuestra frente son dos costumbres bíblicas muy importantes, unidas ellas en aquella actitud, en aquel sentido de dolor por nuestros pecados y en el arrepentimiento que queremos expresarle a Dios para que tenga misericordia de nosotros y no nos trate como merecen nuestros pecados. También es de conocimiento de muchos que los viernes los católicos nos abstenemos de comer carnes rojas y nos juntamos a comer pescado frito en nuestras parroquias después del Vía Crucis. ¿Por qué tenemos esa tradición? ¿En qué consiste el ayuno y la abstinencia de la Cuaresma? Hay una tradición que hunde sus raíces pues en la historia de la iglesia. Es muy hermoso porque nos damos cuenta que la iglesia tiene más de 2000 años y que hay en todo este recorrido histórico muchas situaciones y circunstancias particulares que han dado origen a tradiciones tan importantes como esta. La carne roja en la historia como tal viene a ser como uno de los alimentos más costosos y a la vez también como de los alimentos más apetitosos que un ser humano puede consumir. El hecho de que la iglesia en este tiempo de penitencia y de mortificación nos invite a despojarnos del deseo de comer carne roja en especial, se refiere a aquella expresión de nuestra fe a través de la cual nosotros nos mortificamos, privándonos de algo que nos gusta y de algo que a la vez es también costoso para hacer uso de ese dinero para la caridad, a la vez también que nosotros disciplinamos y mortificamos nuestro cuerpo por medio de la penitencia. El hecho de que la iglesia nos invite a ayunar lo encontramos ya en las Sagradas Escrituras, en el pasaje de Mateo capítulo 6 que nosotros estábamos meditando el miércoles de ceniza, nos hablaba Jesús precisamente del ayuno como una forma de piedad muy valiosa para nosotros. El ayuno consiste entonces en dejar nosotros de consumir alimentos como lo hacemos cotidianamente para que al sentir la incomodidad del hambre y esa necesidad de que el cuerpo nos está pidiendo comida, al privarnos nosotros de darle comida al cuerpo, al menos momentáneamente, nos sirva para mortificarnos, para hacer penitencia, pero a la vez también para que ese dinero que nosotros no gastamos en nuestra comida al ayunar, lo podamos dedicar a la caridad. Y la abstinencia consiste en privarnos de ciertos alimentos que son gustosos para nosotros, que son atractivos, como la carne, que ya lo mencionábamos. Al privarnos de la carne, estamos entonces externamente manifestando nuestro deseo de la mortificación y de la penitencia para que de esta manera no le demos al cuerpo lo que el cuerpo pide, sino que tengamos la posibilidad de privarnos de aquellas cosas que nos gustan tanto en miras a un bien mayor que es nuestra reconciliación con Dios. ¿Y a qué más nos invita la iglesia a vivir en el tiempo de Cuaresma, Padre? La iglesia nos invita, Blanca, a las tres formas fundamentales en las que nosotros vivimos nuestra vida cristiana y que las veíamos ya, como mencionaba en el pasaje de Mateo capítulo 6, que tomábamos cuando se nos imponía la ceniza, el miércoles de ceniza. Nos invita a la iglesia a la oración para que a través de esos momentos de encuentro con Dios, de esa comunión con Dios en la oración, estemos fortalecidos. Y ya citábamos este pasaje en el que Jesús nos decía, oren y velen para que no caigan en tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Nos invita también el Evangelio y la iglesia a través del Evangelio a las prácticas de la caridad, al ejercicio de la caridad, a las obras de misericordia, que compartamos con los más necesitados aquellas cosas que Dios nos ha dado, de las cuales no somos dueños, somos solamente administradores. Los cristianos estamos llamados cada día del año, pero de manera especial durante la Cuaresma, a practicar la caridad. Y finalmente, como ya lo mencionábamos, a la mortificación por medio del ayuno, de la abstinencia, de otras mortificaciones pequeñas que nosotros usemos durante el día para ofrecerlas a Dios. Nos invita a la iglesia también a la vivencia de los sacramentos y de manera especial del sacramento de la confesión, que nos acerquemos a la confesión como el medio de reconciliación que Dios ha dejado en su iglesia para que estemos pues en paz con Dios.
y por supuesto la celebración de la Santa Misa en comunidad para que al estar plenamente viviendo nuestra fe como familia de Dios, estemos fortalecidos también con las oraciones de unos por otros y que de esa forma estemos viviendo nuestra preparación para la Semana Santa. Padre Julián, ahora que asistamos a misa durante este tiempo de Cuaresma, también nos daremos cuenta que no recitaremos el Aleluya ni el Gloria, ¿no? ¿Qué otros cambios visibles se producen en la misa y en la liturgia durante este tiempo? El hecho de que el Gloria y el Aleluya no se canten durante este tiempo de la Cuaresma es porque tanto el Gloria como el Aleluya son cantos triunfales con los que se alaba y se glorifica a Dios. Y esos cantos van a quedar reservados entonces para cuando en la Pascua nuestros corazones exultantes de gozo proclamen el triunfo de Dios sobre la muerte, el pecado, el mal, aquellas cosas que amenazan y afectan nuestra vida en un sentido negativo. Y además de esa expresión tan hermosa de la liturgia que suprime estos dos cantos durante la Cuaresma, también está el color morado como un color penitencial. Y es también el uso de la sobriedad dentro de los espacios de culto en nuestros templos y capillas para que no haya flores y que se exprese así el tiempo de desierto en el que nos encontramos. Es un desierto espiritual y que por tanto la invitación es a no usar flores ni en los lugares de culto, iglesias y capillas, y ojalá tampoco en nuestras casas, que no haya flores durante este tiempo de la Cuaresma. Finalmente, a través de la Cuaresma, la Iglesia nos invita a la sobriedad en nuestra comida, en nuestra bebida, en la manera como nos organizamos para ir, por ejemplo, al trabajo, que las mujeres no se maquillen tanto, que no estén muy preocupadas por la apariencia externa, sino por preparar su corazón y su alma. Entonces, eso también tiene mucha importancia durante este tiempo de la Cuaresma. Qué interesante, Padre. ¿Y qué temas nos proponen las lecturas y el Evangelio en las misas durante este tiempo de Cuaresma? ¿Qué es lo que vamos a escuchar? El llamado fundamental que nos ofrece la palabra de Dios, que la Iglesia nos lo propone como tema de reflexión, es el tema de la conversión, porque nosotros como cristianos estamos llamados justamente a eso, a una conversión que es un proceso de cambio constante en nuestra vida. La conversión de ayer no me sirve para hoy. Cada día tengo yo que convertirme a cosas diferentes y de forma diferente. El llamado de la palabra de Dios, en lo que comenzaba el mismo día del inicio de la Cuaresma, con la Santa Ceniza, era precisamente a convertirnos. Conviértanse y crean en el Evangelio, nos decían cuando signaban nuestra frente con la Santa Ceniza. Y eso lo encontramos en Marcos 1:15. También la expresión de Génesis 3:19, acuérdate que eres polvo y al polvo volverás. Es una invitación a la humildad y a dejar el orgullo, la arrogancia, la prepotencia en esta vida y dedicarnos más bien a vivir los valores del Evangelio. La invitación entonces fundamental de la palabra de Dios es a la conversión y también a centrarnos en los misterios de la vida, pasión, muerte, resurrección y glorificación del Señor, que se convierten en la esencia de nuestra vida cristiana. Y finalmente, el tiempo de la Cuaresma nos invita a recordar que nuestro paso por esta vida es pasajero. Nosotros estamos de peregrinación en este mundo. No podemos entonces apegar nuestro corazón a las cosas de este mundo. Necesitamos tener el corazón desprendido para ajustarnos a las cosas que Dios nos ofrece en el reino de los cielos. Miren, en relación con la conversión, algo muy significativo para nosotros como cristianos. Una vez que Jesús va a iniciar su ministerio público, la primera enseñanza, el primer mandato, podríamos decir, que Jesús nos ofrece es un llamado a la conversión. Conviértanse y crean en el Evangelio. Son las dos condiciones fundamentales para que nosotros acojamos el mensaje de Jesús y que abiertos a ese mensaje de Jesús transformemos nuestra vida. No era este mensaje el primero que se nos presentaba relacionado con la conversión. El mismo San Juan Bautista, cuando preparaba ya el camino de Jesús, lo preparaba justamente llamando a los cristianos a que se convirtieran y a que cambiaran de vida. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando San Pedro lanza su primer mensaje querigmático, lo está ofreciendo en relación también con la conversión. Cuando responde en el versículo 38 a la pregunta de aquellos oyentes que están por primera vez escuchando acerca de Jesús, la respuesta de San Pedro es que cada uno de ustedes se arrepienta de sus pecados y que se haga bautizar para el perdón de los pecados.
Entonces es el llamado que tenemos a la conversión y que se hace mucho más enfático, mucho más elocuente durante este tiempo de la Cuaresma. Padre, ¿podría también contarnos un poco sobre cuáles son las tradiciones de la Iglesia durante la Cuaresma y cuál debería ser nuestro espíritu para vivir al máximo este tiempo especial que nos propone la Iglesia? La Iglesia, para reforzar en nosotros este llamado a la conversión y a la vez también para mostrarnos que es un tiempo especial de gracia y de salvación por nuestro deseo sincero de arrepentimiento y de acercarnos a Dios para implorar su misericordia, tiene unas tradiciones que son muy valiosas, todas ellas centradas en el ofrecimiento de Jesús, de su vida por nuestra salvación. El Vía Crucis, que es la reflexión en 14 estaciones por cada uno de los momentos de ese camino de la cruz que vivió Jesús para salvarnos, es lo que en primer lugar la Iglesia nos propone todos los viernes de la Cuaresma. En todas las parroquias seguramente van a encontrar la oportunidad de participar de esto, que se conoce como el Vía Crucis o las estaciones de la cruz. Junto con el Vía Crucis, la Iglesia nos propone también la abstinencia de carne roja particularmente, cada uno de los viernes de Cuaresma. El ayuno también es una tradición muy importante de la que, como decíamos, Jesús mismo ya hablaba al respecto. Es una práctica de piedad muy extendida y muy valiosa también. Y como una manera de que nosotros podamos convivir en comunidad, en las parroquias se suele también presentar esta oportunidad de comer juntos el pescado frito, no solamente por la razón de la convivencia, que es tan importante, sino también porque del aporte económico que obtiene la Iglesia, cada una de las parroquias, al ofrecer esta comida a un buen precio para las personas que quieran participar en este evento comunitario. El dinero que se toma de allí también se dispone mucho para la caridad, para las obras sociales que tiene la Iglesia en cada una de sus parroquias. Y por último, Padre Julián, ¿en qué se diferencian el tiempo de la Cuaresma, que es el que estamos viviendo ahora, con el tiempo del Adviento, ya que el sacerdote también se viste de morado? Ambos tiempos son tiempos de preparación para la llegada de un tiempo litúrgico especial. La Cuaresma nos prepara para el tiempo de la Pascua, el Adviento nos prepara para la encarnación de Jesús en la Navidad. El tiempo por excelencia de preparación y de penitencia es la Cuaresma, pero podríamos decir que un reflejo de este tiempo es el Adviento. Pero la diferencia entre ambos es que cada uno de ellos está orientado a una celebración especial que se acerca y para la cual nosotros nos preparamos justamente en cada uno de estos tiempos. La Cuaresma nos prepara para la Pascua, el Adviento nos prepara para la llegada de Jesús en la Navidad, pero ambos son tiempos litúrgicos de preparación y por eso el color morado, un color especial de esa preparación y de esa penitencia en la que nosotros nos encontramos. Muchísimas gracias, Padre Julián, una vez más por compartir junto con nosotros y enseñarnos tantas cosas. Muchísimas gracias, Blanca, por la invitación y siempre es un placer para mí el acompañarlos y el estar aún en medio de la distancia en la que nos podamos encontrar juntos por la fe, que también por la tecnología que nos dispone estos medios tecnológicos tan valiosos para que mantengamos nuestro espíritu conectado en una sola fe. Para más información puedes llamar al 865-637-4769 o visita nuestra página de Facebook La Cosecha de Ocap. Los esperamos muy pronto en otro segmento de La Voz Católica. Dios los bendiga.